Amanecía de 1888, cuando el carruaje se detuvo frente a la hacienda Santa Lucia, en el valle cafetalero que baja hacia Paraty. La neblina se enredaba en los naranjos del camino y el rocío hacía brillar el suelo de piedra portuguesa como si alguien hubiera pulido cada losa con paciencia de monje. Aurelia Méndez, 35 años, bajó con un atillo apretado al pecho. Una muda sencilla, un cuaderno de cuentas, una tijera de costura y una carta sin enviar, doblada tantas veces que parecía reliquia. La última vez que amó, el mar se tragó al hombre y, con él, la parte de sí que creía irreemplazable. Desde entonces trabajó, contó monedas y aprendió a cerrar la boca antes que el corazón terminara de romperse. La casa principal surgía como un barco inmóvil. Balcones de madera oscura, contraventanas azul añil, un aljibe donde las primeras gallinas bebían. En las paredes, retratos, hombres con levita, mujeres con encajes, niños serios que no sabían sonreír para la pintura. Y, por debajo, la hacienda respiraba trabajo, olor a leña, vapor de la lavandería, tintinear de tazas, eco lejano de cascos en el patio. «Nombre», disparó la gobernanta apenas la vio. Voz dura, rostro seco, delantal blanco impecable. «Aurelia Méndez, señora». «No, señora, doña Quiteria». La mirada bajó de arriba abajo, pesando costuras y cicatrices. Llegó tarde. Llegué al amanecer. Aquí el amanecer es antes que el gallo. Sus funciones, cuentas menores, costura, educación básica de los pequeños en la colonia. Nada de conversación con el señor. No lo busca, no lo mira. ¿Entendido? Entendido. El cuarto asignado era un cubo con cama angosta, una ventana mínima y olor a humedad que recordaba al puerto en días de lluvia. Aurelia dejó el atillo, apoyó un instante la frente en la madera tibia de la puerta y respiró hondo, como quien se pone un corsé invisible para que el mundo no se le derrame por dentro. En la cocina, la mañana hervía, ollas negras sobre la plancha, cuchillos que marcaban el ritmo. Un niño corriendo con un pan en la mano antes de que le dijeran que no. Aurelia se hundió en la tarea sin preguntar. Hilvanó un delantal, remendó una manga, contó huevos y mandó a cambiar 2 por estar rotos. Nadie le dijo gracias. Tampoco lo esperaba. De vez en cuando, el corazón le hacía una pregunta que no se atrevía a contestar. ¿Y si esta vez no vienes a sobrevivir, sino a quedarte? El silencio cayó de golpe, como una tapa pesada. No fue el reloj, fue un paso. Uno solo, firme, empiéndose el umbral. «Doña Quiteria», dijo una voz grave, «el mayordomo vendrá a las 11. Quiero los libros a la vista y las cuentas de la última semana sobre el escritorio». Las cucharas congelaron su música. Aurelia alzó la vista sin querer y la bajó al instante, por obediencia recién aprendida. Pero ya era tarde. Lo había visto. Don Rafael Tavares de Mendoza. Dijeron en la colonia que alguna vez sonrió. Alto, traje oscuro sin adornos, una sobriedad que no buscaba imponerse porque ya lo hacía. En la sien, una veta blanca que el luto le dibujó antes de tiempo. En los ojos, una hondura sin agua. No se detuvo. Cruzó la cocina como si el aire le abriera paso y de pronto paró. Algo lo había tocado por dentro, aún sin rozarlo. «¿Usted es nueva?», preguntó, sin dureza. Doña Quiteria se adelantó un paso para contestar por ella, pero la mano de él, apenas un gesto, la dejó suspendida en el aire. «Responda usted». «Aurelia Méndez, señor», dijo ella, la voz pequeña pero pulida. «Para costura, cuentas y escuela. Míreme cuando me hable». La orden rasgó la regla como una costura vieja. Aurelia obedeció. Él no encontró lástima en sus ojos. Encontró algo más peligroso. Alguien que conocía la pérdida y aún así seguía de pie. «Edad, 35. ¿Sabe llevar libros?». «Sí, señor, y sé enseñar a leer». Él asintió una vez, breve. No fue aprobación, fue reconocimiento. «A las 11, en el despacho».
Quiero ver su mano en números. Si es correcta, se queda. La puerta de la cocina volvió a tragarlo. El murmullo regresó como si alguien subiera el volumen. Un aprendiz silbó por lo bajo, una vieja meneó la cabeza. Doña Quiteria no dijo nada, no hacía falta. Su mirada decía: las reglas existen para que alguien las rompa y otro pague el precio. A las 11:05, Aurelia empujó la puerta del despacho. Madera oscura, mapas clavados con alfileres, libros hasta el techo, una balanza de bronce, un globo terráqueo que parecía tener el polvo del mundo. Sobre la chimenea, un retrato. Una mujer, joven de azul, serena, con el brillo de quienes no saben que serán recuerdo. En la mesa, el libro mayor y 3 facturas. Aurelia se acomodó el cabello detrás de la oreja, se sentó y empezó a sumar. Mano firme, cabeza clara. Cada número encajó sin ruidos. Cuando terminó de organizar la tercera página, un clic suave se abrió paso en la sala. La tapa de una cajita musical, en la repisa, había cedido sola, como si alguien la hubiese tocado desde adentro. La melodía era breve, dulce y antigua. Aurelia giró apenas el rostro. No se abre desde que ella... La voz de don Rafael quedó suspendida en el aire del umbral. Y por primera vez, él también la miró de verdad. El reloj del despacho marcó las 11 con un sonido hueco. Aurelia se levantó despacio, sin saber si debía disculparse o guardar silencio. Don Rafael estaba apoyado en el marco de la puerta. No parecía un amo, sino un hombre que había olvidado cómo llenar los minutos sin compañía. «La caja era de mi esposa», dijo al fin, cruzando la sala y cerrando la tapa con suavidad. «Murió hace 3 años. Desde entonces nadie se acerca a ese mueble». Aurelia bajó la mirada. «No quise tocarla, señor». «Lo sé». Su voz bajó un tono, pero la melodía volvió a sonar. Quizá porque alguien con manos limpias la tocó sin miedo. El silencio siguiente no fue incómodo, sino lleno. En el aire flotaba el olor a madera encerada y un eco de piano. Él se inclinó sobre los libros que ella había ordenado. «Las cuentas están exactas». «¿Dónde aprendió?» «En la misión de San Felipe. Enseñaba a las niñas huérfanas a leer y a coser». «¿Y por qué dejó ese lugar?» «El incendio», respondió, seca. El techo cayó sobre el aula. Solo quedaron las tizas. Don Rafael alzó la vista y la miró un segundo demasiado largo. «Entonces conoce la pérdida». Aurelia asintió. «Sí, señor, pero también el orden que queda después». Él respiró hondo, como quien reconoce su propio reflejo en otra persona. «De ahora en adelante, las cuentas pasarán por usted. No quiero engaños ni apariencias. Haré mi trabajo. Eso espero». Pausa. «Y si alguna vez oye música en esta casa, no la tema». Cuando salió del despacho, el pasillo le pareció distinto, como si la casa hubiera despertado un ojo dormido. En la galería, doña Quiteria la esperaba con una bandeja de plata y una sonrisa fina. «¿Ya terminó de encantar al patrón?», susurró. Aurelia no respondió, pero supo que, desde ese minuto, cada paso en Santa Lucia tendría eco. Los días siguientes se acomodaron como las hojas de un libro que alguien vuelve a abrir después de años. Aurelia revisaba inventarios, corregía columnas torcidas y enseñaba a 3 niños de la colonia a escribir su nombre sin temblar. La hacienda respiraba otro ritmo, menos tenso, aunque nadie lo dijera en voz alta. Doña Quiteria, sin embargo, lo notó. Cada vez que don Rafael cruzaba el patio, sus pasos se ralentizaban cerca del escritorio donde Aurelia solía anotar los gastos. Cada tarde, una conversación casual, un saludo breve. Nada indebido, pero en una casa donde el silencio manda, el murmullo se inventa solo. Una mañana, mientras Aurelia tendía sábanas al sol, oyó 2 voces detrás del aljibe. Dicen que el varón volvió a sonreír. Dicen que la maestra le mira como si fuera su oración. Y que él responde, risas ahogadas.
El balde se le escapó de las manos y el agua se desparramó sobre el suelo. El rumor había nacido. Esa noche el aire cambió. La luna dibujaba sombras en las paredes del pasillo y al fondo, desde el salón, llegó un sonido que cortó la quietud. Piano, una melodía lenta, melancólica, casi idéntica a la de la cajita musical. Aurelia se asomó a la puerta, sin cruzar el umbral. Don Rafael tocaba con los ojos cerrados. El fuego de la chimenea le pintaba el rostro con luces naranjas. Ella, sin pensarlo, tarareó por lo bajo, una tonada vieja que su madre cantaba para ahuyentar el miedo. El piano titubeó, luego se acomodó a su voz. Música y voz se unieron como si siempre hubiesen esperado encontrarse. Al terminar, el silencio pesó igual que una confesión. «Tiene una voz clara», dijo él sin volverse. «Perdón, señor, no debía. A veces lo que no se debe es lo que devuelve la vida». En la penumbra del corredor, doña Quiteria observaba, con los labios apretados y los ojos fríos. Sabía que ese instante, por pequeño que pareciera, era el principio de una grieta que no podría cerrar. La mañana siguiente olía a café quemado y a castigo. Doña Quiteria la esperaba en la cocina, de pie, con cintos sotí, los brazos cruzados y una carta en la mano. «Tus cosas están en el atillo», dijo sin alzar la voz. «Te marchas hoy». Aurelia parpadeó, confundida. «¿Marcharme? ¿Por qué?» «Porque aquí la criada no canta en el salón ni roba la atención del señor». El suelo se volvió un tambor bajo sus pies. Intentó hablar, pero el sonido de botas acercándose la interrumpió. Don Rafael entró con el gesto contenido de quien ha visto demasiadas injusticias. «¿Qué sucede aquí?», preguntó. Doña Quiteria adoptó tono dulce. «La señora, la muchacha ha cruzado límites. Se comporta como si fuera parte de la familia. Para el bien de la casa conviene que se vaya». Él la miró unos segundos y luego a Aurelia. «¿Ha hecho su trabajo con errores?» «No, señor», respondió ella. «Ha faltado el respeto». «Nunca». Don Rafael apoyó las manos en la mesa. «Entonces no se va». «Pero, señor, basta». Su voz se endureció. «La disciplina no debe convertirse en crueldad». Miró a Aurelia más con calma que con ternura. «Siga con su labor. Nadie será castigado por tener voz». Doña Quiteria tragó su derrota con una sonrisa torcida. Cuando él salió, se inclinó hacia Aurelia, susurrando como quien deja veneno en la herida. «¿Crees que ganaste, maestra? Hombres como él no miran dos veces a quien limpia el suelo. Usan y luego olvidan». Aurelia no contestó, pero dentro algo se encendió. Ya no trabajaba solo por salario. Trabajaba por demostrar que la dignidad también podía resistir al poder. Esa tarde, mientras el sol teñía de cobre los campos, volvió al aula pequeña. Los niños leyeron en voz alta y por primera vez ella sintió que su nombre pesaba menos. Solo entonces entendió que quedarse no era obediencia, era desafío. El rumor se propagó más rápido que la lluvia de verano. En la colonia, las lavanderas murmuraban entre jabón y piedra. Dicen que el varón le habla sin testigos. Dicen que ella canta para él en las noches. Las palabras, al repetirse, crecían como moho. Una tarde de sábado, mientras Aurelia remendaba cortinas en el salón, oyó las ruedas de un carruaje. El visitante era el padre Miguel, párroco de Santa Lucia. Sotana negra, mirada de juez. Entró al despacho sin pedir permiso. «Señor Tavares», dijo, con tono de quien dicta sentencia. «La gente comenta cosas que no puedo ignorar». «¿Cosas?». Rafael cruzó los brazos. «Sobre usted y su empleada. Un vínculo impropio, una falta de decoro». «No hay falta», respondió él firme. «Solo trabajo y respeto». El respeto se confunde cuando el corazón enferma, replicó el cura. Si valora su nombre, despídala. Silencio. Rafael se levantó despacio. Sus sombras se alargaron sobre la pared. El orden que usted defiende, padre, protege más el orgullo que la verdad.
El orgullo es del hombre, la verdad de Dios, y Dios no mezcla clases. Aurelia escuchó desde el pasillo. Las manos le temblaban, pero no de miedo, de impotencia. El cura se marchó con la amenaza en la voz. Si persiste en esta ceguera, perderá no solo su hacienda, sino su alma. Esa noche, el aire de Santa Lucia se volvió pesado. Los trabajadores evitaban mirarla, los niños callaban al verla pasar. Bajo su puerta encontró un papel doblado, prostituta. Las letras torcidas parecían escritas con rabia. La vergüenza ardió, pero más fuerte ardió el deseo de no huir. Encendió una vela, respiró hondo y por primera vez se dijo en voz baja: si quieren guerra, que sea con dignidad. La presión creció como una tormenta que no estalla. Cada día un nuevo golpe invisible, una mirada que se apartaba, un saludo que ya no llegaba. Aurelia soportó mientras pudo, pero la vergüenza acumulada se volvió peso y el peso desesperación. A medianoche, con la luna apenas insinuada entre nubes, empacó su atillo. Dentro, el cuaderno de cuentas, un vestido limpio y la carta que nunca envió. No despertó a nadie, no dejó nota. Solo cruzó el patio descalza, sintiendo el frío de las piedras portuguesas bajo los pies, y empujó la puerta trasera con el cuidado de quien teme romper el silencio. El campo dormía, las cigarras marcaban el camino, los cafetales eran sombras altas, el aire olía a tierra mojada. Solo hasta el pueblo, pensó. Después, otro trabajo, otro nombre, otra vida. Pero a los pocos minutos, oyó cascos detrás de ella. 1, 2, 3. Se acercaban. El corazón se le disparó. Intentó correr, pero la voz la alcanzó antes que el jinete. ¿Creíste que no lo notaría? Don Rafael desmontó, sujetando las riendas con una mano y el alma con la otra. El viento agitó el borde de su capa. No podía quedarme, dijo ella quebrada. Mi presencia lo destruye todo. Lo que destruye es la mentira de otros, no tú. Ella negó con la cabeza. Soy una criada, usted un señor. Soy un hombre, corrigió él. Y tú, una mujer valiente. El silencio entre ambos era tan denso como el cielo sin estrellas. Si me quedo, perderá todo. Ya he perdido demasiado, dijo dando un paso. Prefiero perder con verdad que vivir con miedo. Aurelia bajó la mirada, las lágrimas contenidas. No me... Siga, no quiero que el escándalo crezca. Entonces, dime que no me quieres, pidió él. Ella cerró los ojos. No puedo. Él respiró hondo. Si el abismo es amarte, salto. El caballo relinchó bajo el viento. Ella tembló. Tengo miedo. Yo también, susurró él. Pero iremos con miedo igual. Le ofreció la mano. Ella la tomó. Y los dos regresaron, caminando despacio bajo el amanecer, mientras la primera luz dibujaba el contorno de la hacienda. Y, en la galería, una figura los esperaba de pie, quieta, con una sonrisa que no era de bienvenida. El sol apenas despuntaba cuando llegaron al portón. En la galería, doña Quiteria los aguardaba inmóvil, la espalda recta, el gesto dulce de quien prepara una trampa. «Qué alivio verlo de vuelta, señor Tavares», dijo con miel en la voz. «Imagino que la caminata nocturna fue extensa». Rafael desmontó sin prisa. «La acompañé por seguridad», respondió. «Una mujer sola, de madrugada, es blanco fácil para la lengua de los cobardes». «O para la suya, señor», insinuó ella, alzando una ceja. «Sé lo que hago en mi casa». El tono del varón fue bajo, pero cortante. Tendió la mano a Aurelia para ayudarla a bajar del caballo. El gesto fue simple, pero en esa casa bastó para sellar un escándalo. En los días siguientes, los cuchicheos se volvieron cuchillos. El cura regresó. Esta vez no venía solo. Con él llegaron comerciantes, hacendados vecinos y dos damas envueltas en perfume y desdén. Entraron al salón como si fueran dueños del aire. «Señor Tavares», empezó el padre Miguel, «la comunidad está perturbada». «¿Perturbada por qué, padre?».
por su convivencia con una criada. El comerciante lo interrumpió. Los compradores de la capital se muestran incómodos, hablan de retirar contratos. Y el banco revisará los créditos, añadió otro, como quien clava un clavo. Rafael se mantuvo de pie. ¿Y si me niego? El cura alzó el mentón. Entonces quedará solo, sin mercado, sin iglesia, sin nombre. En la penumbra del corredor, Aurelia escuchaba todo. Sus manos temblaban, pero no retrocedió. Empujó la puerta y entró al salón. Los rostros se volvieron hacia ella, incrédulos. Una criada no interrumpe reuniones. Ella lo hizo. «Perdón, señores», dijo con voz clara, «pero hablan de mí sin escucharme. Soy pobre, sí. Fui vendida, sí. Trabajo, enseño, y aquí nunca he tenido un gesto indecente. Si eso es escándalo, el problema no es mío». «¡Atrevimiento!», chispeó una de las damas. El padre Miguel se irguió. «Desafías el orden de Dios». «El Dios que aprendí», respondió Aurelia sin bajar la mirada, «manda a amar al prójimo, no humillar al que nació abajo». El comerciante golpeó el bastón. «Basta de sermones. El varón debe decidir». Silencio. Rafael la miró, y en ese instante todo el ruido del mundo se borró. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar a su lado. Tomó su mano frente a todos. «Decido quedarme con esta mujer». El salón se congeló. El cura palideció, las damas se santiguaron, los hombres apretaron los dientes. Elijo respeto sobre apariencia, verdad sobre miedo. Si el precio es quedarme solo, lo pago. Uno a uno, los visitantes se marcharon dejando polvo, amenaza y eco. Cuando la puerta se cerró, solo quedaron ellos dos, aún tomados de la mano. «No tenías que hacerlo», susurró ella. «Tenía que hacerlo», respondió él. «Ya basta de vivir a medias». Y en algún rincón, doña Quiteria observaba con una calma extraña, como quien sabe que la guerra no terminó, solo cambió de campo. El salón quedó en silencio, como si la casa misma contuviera el aliento. Aurelia miró a Rafael con una mezcla de alivio y vértigo. Fuera de esas paredes, el mundo ya los había condenado. Pero allí, entre las columnas de madera y el polvo que caía como ceniza dorada, nació algo parecido a la libertad. Esa tarde, Rafael reunió a los trabajadores. Les habló sin títulos ni discursos. Vienen tiempos duros. Algunos se irán, y está bien. Los que se queden, trabajarán sin miedo. Aquí no habrá esclavos ni dueños del alma. Nadie se movió, hasta que una voz se alzó entre la multitud. Josefa la cocinera. «Nos quedamos, señor, porque esta casa por fin huele a justicia». A los pocos días, la noticia corrió. El varón caído en desgracia se había casado con su criada, sin pompa, sin misa, solo 2 testigos y un juez de paz que escribió con letra temblorosa: Rafael Tavares de Mendonça y Aurelia Méndez, esposos ante la ley. La primera noche juntos no tuvo lujo. Una vela, una habitación recién ordenada y un silencio que no pesaba. Rafael la miró, como quien vuelve a encontrar la orilla después de naufragar. «¿Tienes miedo?», preguntó. «Sí», respondió ella, «pero por primera vez no quiero huir». El trabajo continuó, sin intermediarios, sin favores. Vendieron su café directamente en la capital. Aurelia llevaba las cuentas, escribía las cartas, enseñaba a leer a los hijos de los trabajadores. La hacienda, antes símbolo de poder, se convirtió en refugio de los que querían ganarse la vida con las manos limpias. Doña Quiteria se marchó un día, dejando tras de sí un silencio raro, casi ligero, y aunque aún llegaban cartas con insultos y amenazas veladas, ya no dolían igual. La verdad las desarmaba. Meses después, un temblor en el pulso de Aurelia anunció la vida. Una niña nació en diciembre, con la mirada del padre y la calma de la madre. La llamaron Esperanza. Rafael la alzó entre las manos, riendo y llorando al mismo tiempo. «Este nombre», dijo, «será nuestro escudo». El tiempo pasó, y un día,
Al amanecer, Aurelia vio a su hija correr por el jardín entre cafetales verdes y flores silvestres. La casa ya no pesaba, no era prisión ni vergüenza, era hogar. Se volvió hacia Rafael, que la observaba desde la galería. ¿En qué piensas?, preguntó él. «¿En quién era cuando llegué?», dijo ella. «¿Y en quién soy ahora?». Él la abrazó por detrás y por primera vez en años, los dos miraron el horizonte sin miedo. El sol descendía sobre Santa Lucia y en la tierra 3 sombras se tocaban en silencio. Un hombre, una mujer y una niña. No un cuento perfecto, sino una verdad conquistada día a día, elección tras elección.